Bueno, pues nada, en primer lugar quiero daros las gracias, os voy a tutear, sobre todo a Carlos y a Rosa por esta invitación para hablar sobre las mujeres en la Reforma. La verdad que como mujer me ha interesado muchísimo y como mujer cristiana mucho más, ¿no? de saber cómo ha introducido ya Carlos, que la Reforma realmente no la escribieron solamente los hombres y no la llevaron a cabo los hombres, sino qué hubiera sido de esos hombres sin sus mujeres también y de otras mujeres, aunque no hayan sido las suyas. Así que yo creo que recordar el papel tan fundamental, pero a la vez tan olvidado de las mujeres, pues es una deuda que tenemos con ellas, ¿no? Así que cuando hablamos del movimiento reformado, como ya ha dicho Carlos, realmente casi siempre, y es repetir, me ha hecho gracia, me he reído porque es verdad, casi siempre que vamos, en Ciudad Real también lo celebramos, juntamente con la iglesia de Alcázar, y lo hacemos por turnos, y casi siempre, como dice Carlos, es lo mismo, hablamos de Lutero, hablamos de Calvino, hablamos de Zwinglio, pero ¿qué pasa con las mujeres? ¿Es que acaso las mujeres no tuvieron una parte importante y fundamental? Entonces, la respuesta es clara y contundente, por supuesto que la tuvieron. Lo que pasa es que hay mucho menos material escrito sobre ellas que sobre los hombres, ¿no? Sabiendo que en esa época pues, la mujer estaba un poco, ¿no? como relegada ahí en un segundo plano, ¿no? Entonces, quiero que veamos el papel, para mí, yo diría casi imprescindible, porque ¿qué hubiera sido de Martín Lutero sin su Catalina? O su Katie, como él la llamaba, ¿no? De manera cariñosa. ¿Qué hubiera sido de Calvino sin su Idelete? O de Zwinglio sin su Ana. Pensar, pues no podrían haber abarcado y hecho tanto de lo que hicieron si no hubiera sido por estas compañeras, estas mujeres y esposas ayudas que tuvieron, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de la vida en los tiempos de la Reforma para ponerlo un poquito en contexto, ¿vale? Hace, por supuesto, más de 500 años, pues la vida era totalmente distinta a nuestros tiempos, ¿no? Eso, vamos, no tenemos ni que dudarlo, ¿no? Las costumbres, la educación, la gente era muy analfabeta en esos tiempos, pero también la manera y las creencias que tenían. Entonces, la Iglesia Católica realmente tenía como el dominio de todas las áreas de la vida en la sociedad. O sea, la gente no se lo planteaba. La gente no pensaba, ah, bueno, pues esto es verdad o no es verdad, o qué. Durante siglos, ¿no? Pero sí que es verdad que con la Reforma empiezan a levantarse críticas. Críticas sobre el papado, críticas sobre algunas de las doctrinas importantes básicas de la Iglesia de Roma, críticas sobre las indulgencias en aquel tiempo, ¿no? que hubo, y la gente empieza a preguntarse, ya que tenía también la muerte muy de cerca, no había las vacunas que tenemos hoy día, ni los conocimientos médicos, los niños morían muchísimo, no había familia casi que no tenía algún fallecimiento de niños, entonces la gente empieza a preguntarse, vale, todo esto de la religión está muy bien, pero lo más importante, ¿cómo yo puedo entrar al cielo? ¿Cómo una persona, como yo, un pecador o pecadora, podemos ir al cielo? Y hasta aquel entonces ya sabemos lo que ha mencionado Carlos antes en la introducción, pues cumple con las normas de la Iglesia Católica, haz obras buenas, gánate la salvación, haz sacrificios. Pero ¿qué pasa? Que con los reformadores empiezan a redescubrir las verdades bíblicas, no a descubrirlas porque estaban ahí, han estado ahí siempre, pero es verdad que la Iglesia Católica las tenía veladas por completo, ¿no? Entonces, eso hace que la gente empiece a preguntarse, a ser crítica y que esas doctrinas de la Reforma lleguen y toquen las conciencias de las personas. Fue, si os podéis imaginar, el saber que solamente la obra de Cristo nos salva sin obras
por pura gracia, por pura misericordia de Dios, eso era revolucionario. Yo he sido católica por muchos años, ¿vale? Yo quería ser monja y todo, ¿no? Y entonces, y era joven cuando el Señor tocó mi corazón y me convertí, pero para mí fue una revolución mental. O sea, toda mi fe y mi confianza que yo había puesto en la Iglesia Católica, de repente veo que no había servido para nada. Claro, eso, o sea, me produjo que casi me vuelvo loca, a ver si me entendéis, por el descubrimiento del Evangelio y de la palabra de Dios. Pues en aquella época podéis imaginar mucho más. Entonces, estas ideas o estas implicaciones revolucionarias, ¿cómo se vieron? Pues de múltiples formas, pero quiero mencionar solo 4, que las tenéis aquí, porque tienen relación con la mujer. La primera de ellas, sacerdocio universal. Ya no se necesitan mediadores. El sacerdote como tal ya no es necesario. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer somos sacerdotes delante de Dios y tenemos entrada directa a la presencia de Dios, al trono de Dios. Luego el sacerdote ya no es necesario como tal, porque cada verdadero creyente ya es un sacerdote delante de Dios. La segunda es la Biblia y no la Iglesia, la autoridad máxima para conocer a Dios y conocer su voluntad y cómo vivir en este mundo. Y eso implica a la mujer, ¿vale? Los reformadores, claro, al ver, ¿vale?, tenemos que dar la Biblia y la palabra de Dios al pueblo. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, la Biblia estaba en latín. La gente no lo podía leer. ¿Qué hacen? ¿Qué hizo Lutero? ¿Qué hizo Zwinglio? ¿Qué hicieron los demás reformadores? ¿Qué hicieron nuestros reformadores en España? Que luego lo veremos. Vamos a traducir la Biblia al lenguaje que pueda entender el pueblo para ponérsela en sus manos. Pero es más, la gente era analfabeta, no sabía leer ni escribir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir escuelas públicas y gratuitas para todo el mundo, cuidado, no para una minoría y una élite de gente rica o que se lo podía permitir. O sea que tenemos que dar muchas gracias a la Reforma, porque todas estas ayudas sociales también aparecieron las llamadas becas para los estudiantes que eran más humildes, les ayudaban para que también pudieran ir a esos colegios o esas universidades. O sea que tenemos que dar muchas gracias a Dios porque la Reforma trajo la escuela gratuita y universal para todos, no solo para los ricos. Fijaos, con el objetivo de ¿qué? De poner la palabra de Dios en manos del pueblo y no solamente de una minoría. La tercera implicación, la abolición del celibato, ¿no? ¿Qué pasa? La Iglesia Católica, ¿qué enseñaba? Mira, si uno quiere servir a Dios y se queda soltero como sacerdote o monja o como un fraile, pues tiene una posición más alta de santidad que el que está casado. Pues eso en ningún lugar lo dice en las Escrituras. Entonces cambia rotundamente el papel de la mujer. ¿Por qué? Porque se cierran los monasterios, se cierran los conventos y esas monjas llegan a casarse y a formar parte de una comunidad, de una iglesia de creyentes, trabajando codo a codo con el pastor como mujer de pastor, ayudándole. Entonces el celibato está abolido, se quita. Y el cuarto, hombre y mujer iguales delante de Dios. Fijaos, se recupera el concepto de imagen de Dios, pero de hombre y de mujer, que venía en la creación. En aquel entonces era el hombre, ¿vale?, el que predominaba. No, es hombre y mujer, porque Dios creó a su imagen al hombre y a la mujer, no solo al hombre. Y hoy día, claro, dirá, pues qué tontería. No, es muy importante, igual era revolucionario. Y el saber que tanto el hombre y la mujer delante de Dios en la redención también son iguales, igual
era revolucionario totalmente en esa época. De verdad, estamos hablando de 4 implicaciones, sobre todo, vuelvo a decir, me estoy basando en la mujer porque estamos hablando del papel de la mujer en la Reforma, pero hubo muchas más implicaciones. Fue un tiempo de mucho cambio, fue un tiempo de mucha emoción, pero a la vez de mucho sufrimiento y mucha persecución. ¿Por qué? Pues porque los verdaderos creyentes los expulsaron de sus trabajos, incluso los expulsaron de sus países, algunos tuvieron que huir, incluso algunos fueron torturados aquí en nuestro país, en España, por causa de la Inquisición, simplemente por pensar diferente a la Iglesia Católica. No había libertad de creencia, no había libertad de conciencia para creer lo que uno quisiera en libertad. Las mujeres en esa época o estaban casadas, eran esposas, ¿no? O eran monjas, ¿vale? Madres, no había otra opción, esposa, madre, monja. ¿Qué pasa? Con el cierre de los conventos se le abre una libertad que trajo la Reforma a la mujer a nivel social, que ella misma podía elegir su propio futuro y su propio camino, no la imposición, como no te casas, al convento. Yo me acuerdo de tener una tía mía que se quedó soltera y ya de mayor, la pobre, como no se ha casado, pues venga, que se meta a monja, y se metió a monja. Eso lo he vivido yo en mi familia, imaginaos hace 500 años, pues esa era la presión en la sociedad. Entonces, la Reforma trajo unas libertades, sobre todo para la mujer, increíble. ¿Cuál era el reto de la mujer en esa época? De la mujer creyente, ¿no? Que había realmente conocido al Señor. Vivir vidas piadosas de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Bueno, hoy, por ejemplo, pues vosotros como iglesia tenéis un pastor y tenéis su mujer. Entonces, las mujeres que tenemos un referente, un ejemplo, en Rosa, ¿no? O en otras, si son esposas de pastores, misioneros o ancianos, tenemos un ejemplo a seguir. En esa época tuvieron que empezar de cero las mujeres. No tenían a nadie a quien seguir, pero ellas querían servir a Dios, vivir para Dios conforme su palabra. Pero tuvieron que poner las bases ellas solas, porque no había unos ejemplos que las habían precedido. Entonces, después de esta pequeña introducción, ¿vale? Quiero que veamos los diferentes tipos de mujeres. Si quieres puedes ir pasando porque no tienen esos nombres, simplemente que veamos, estas son algunas, pero mirar, había mujeres de todo tipo. Había mujeres de muchas nacionalidades, ¿no? Donde realmente arraigó la Reforma, sobre todo en Europa, ¿no? Pues tenemos en Alemania, en Italia, en Inglaterra y en España, en Suiza, pero en España también, vuelvo a decir, luego lo veremos. Eran mujeres de todo tipo, mujeres nobles, incluso algunas de ellas eran reinas, ¿vale? Que promulgaron leyes a favor de la Reforma para que el Evangelio pudiera extenderse en sus propios reinados. Bueno, también había algunas que eran de humilde cuna y anónimas, quizás para nosotras, pero no para con Dios, ¿no? Y que estuvieron dispuestas a dar su vida por la fe en el Señor Jesucristo. Quiero mencionar solo algunas, si no te importa, eso, quédate aquí un segundillo. Quiero mencionar solo algunas, os van a sonar, si no, no pasa nada, para que veáis que hay un abanico muy grande de mujeres, y no son cientos, eran miles, vuelvo a decir, algunas más notables, otras anónimas, pero mujeres que lucharon por la obra del Evangelio y la extensión del Evangelio. Solo por mencionar algunas: Elizabeth von Brandenburgo, Ana Reinhardt, Vittoria Colonna, Argula de Grumbach, Catalina Zell, Catalina de Bora, Elizabeth Kruziger, Catalina Cibo, Idelete de Bure, Elizabeth de Brunswick, Renata Ferrara, Isabel Brecnasa, Julia Gonzaga, Olimpia de Morato, Margarita de Angulema, ahora después la veremos, Juana de Albret. Un pequeño abanico para que veáis. A lo mejor algunas os ha sonado y otras diré, pues no lo he oído en mi vida. Bueno, pues estas mujeres fueron muy usadas por Dios en tiempo de la Reforma. Muchas
murieron muy jóvenes, con 25, con 30 años, ¿vale? Ni siquiera pudieron vivir sus vidas ni desarrollarlas por ser fieles y mantenerse fieles al Señor. Vamos a ver algunas de ellas, ahora ya sí. La primera, Hannah Reinhardt. Claro, si yo te pongo ese nombre, no sé quiénes de aquí sabrían decirme quién es, o si os suena quién es Hannah Reinhardt. No. Vale, pues ella fue la mujer de Zwinglio. La mujer de Zwinglio. Ella nació en 1485 en Suiza, en Zúrich, y cuando era jovencita, con 18 años, dio una historia muy bonita. Pues ella se casó con un joven noble, bueno, así muy rico, y se llamaba Juan Meyer, y el padre del joven pues no la veía a ella como suficientemente adecuada en su posición para que se casara con él, así que lo desheredó. Y bueno, pues fue como la verdad que es como una película, una novela muy romántica, porque se escaparon, se casaron a escondidas, en fin. En 1511 Juan, su marido, tuvo que ir a una guerra contra Francia y volvió a casa herido, y la dejó viuda a Ana con 3 hijos pequeños, ¿vale? Entonces fueron, la verdad, que tiempos muy duros para ella en un principio de salir adelante. Ana era muy católica en esa época, pero algunos de los cantones, o sea, de las regiones de Suiza, se hicieron protestantes y otros permanecían católicos. Y en Zúrich, pues, se hicieron protestantes. Y Ana asistía regularmente a la catedral de Zúrich. Y empezó un nuevo predicador que se llamaba Zwinglio, ¿vale? Y este predicador, domingo tras domingo, predicaba el Evangelio a la congregación, hasta que esas verdades y esa enseñanza del Evangelio calaron en la mente y en el corazón de Ana, y fue convertida, ¿no?, a Cristo. Pues Ana quiso que Zwinglio fuese el mentor de su hijo mayor, de Gerald, y entonces con esa relación empezaron a intimar hasta que se casaron. ¿Qué pasa? Él había sido sacerdote católico. En aquellos tiempos estaba como en transición y se tenían que casar los ex sacerdotes de manera como privada, no pública, ¿me entendéis? Puesto que no estaba regulado todavía. Tenemos que entender esa situación. Entonces, hoy día diríamos, uy, parece una relación ilícita, pero no era ilícita. Era ilícita, claro, para los católicos, pero no ellos delante de Dios. Y la verdad que lo pasaron muy mal, porque tuvieron muchas críticas, sobre todo de excompañeros de él, sacerdotes, y lo criticaron muchísimo, ¿no? Y Ana tuvo que sufrir mucho. Ana era una mujer muy culta, muy bien preparada. Fijaos que dice que Zwinglio confiaba tanto en ella y en su criterio, que todas sus cartas, su correspondencia, en aquel tiempo no tenían internet ni el WhatsApp, ¿no?, y era todo por cartas escritas. Bueno, dice que todos sus escritos, todo lo que hizo Zwinglio, antes de salir a la luz, lo dejaba que lo leyera ella, que lo revisara, fijaos, y hasta que no pasaba por sus manos y le daba el visto bueno, no lo sacaba a la luz. O sea, ¿qué criterio tenía ella de la palabra de Dios? Pues estamos hablando todo relacionado, vuelvo a decir, con doctrinas, con la Biblia, con la Reforma, etc. Fue una mujer muy hospedadora, acogían en su casa siempre a teólogos, a nuevos reformadores, a otros creyentes que huían de la persecución, ¿no? Entonces, la verdad que ella trabajó codo a codo con su esposo dentro de esa comunidad de la iglesia en Zúrich. Tuvieron 4 hijos, además de los 3 que ella tuvo con su primer marido. Y en 1531, Zwinglio se vio forzado a incorporarse al ejército de Suiza, porque venía un ejército romano de los cantones católicos de 8.000 soldados, y iban a atacar Zúrich para conquistarla otra vez para Roma. Bueno, pues él fue como el capellán del ejército, pero fijaos qué diferencia. Ellos tenían un ejército en Zúrich de 1.000 personas, que la mayoría eran pastores evangélicos,
campesinos, gente muy sencilla, que no conocían de peleas, ni conocían de guerras, ni de nada de eso, los jóvenes de la ciudad, y tuvieron que ir, si quieres pasar la siguiente, y la anterior, en ese mismo día Ana perdió a su marido, los mataron a todos, podéis imaginar. Qué descompensación, un ejército formado de 8.000 soldados con uno de 1.000 que no estaban preparados. Murió, él es el del medio, tenemos esa imagen que es preciosa, bueno, preciosa, ¿me entendéis? Murió el marido, murió Cinglio, lo mataron, murió su hijo mayor, murió un hermano de Ana y uno de los yernos. Entonces, dice que fue el día más terrible para Ana, podéis imaginar, en un solo día te matan y de esta manera tan cruel a tantos seres queridos. Ella dice cuando le dieron la noticia: oh Dios, fortaléceme en esta hora de prueba. Así mi casa ha sido desolada. De esta manera las ataduras más tiernas que me ataban a este mundo han sido cortadas. Pero Dios es fiel, que no dejará que su pueblo sea probado más allá de sus fuerzas y que con la prueba también le dará la salida. Precioso. 7 años más tarde ella falleció. Pasamos a otra mujer, Argula von Grumbach. Esta mujer nació en Baviera, era de una familia de nobles alemanes. A los 10 años su padre le regaló una copia de la Biblia, ¿vale? Y dice que la devoraba de tal manera que aprendía pasajes, capítulos de memoria y libros, algunos libros de la Biblia de memoria, fijaos. Era una erudita, vamos, yo me pongo ahora mismo a aprender de memoria y me cuesta muchísimo. Bueno, pues se convirtió en una verdadera seguidora de la Reforma después de leer los escritos de Lutero. Y hay un acto que es lo que realmente la hizo ser como famosa en esa época. En una universidad de su ciudad encarcelaron a un joven de 18 años por ser luterano, fijaos, por haberse convertido, ¿no?, al cristianismo. Y entonces ella se atrevió, fijaos, una mujer, estamos pensando hace 500 años, pensarlo, volvemos a esa época, se atrevió una mujer a exigir a todo el claustro de profesores de la universidad, el rector incluido, ¿vale?, a pedirle una explicación de que le dijera por qué había encarcelado a ese joven estudiante, simplemente por ser luterano. Y fijaos, le escribe una carta que es brillante, os tengo que leer un trozo, ¿vale? Fijaos: mi corazón y todos mis miembros tiemblan. En ninguna parte de la Biblia encuentro a que Cristo o sus apóstoles o sus profetas hayan encarcelado, quemado o asesinado a personas. ¿Cómo en nombre de Dios pueden ustedes y su universidad esperar prevalecer cuando despliegan una violencia tan insensata contra la palabra de Dios? Pasa si quieres la siguiente, porque se ve a ella, es un dibujo un poco, pero mirar, ella sola, con todos los profesores de la universidad. Dice: buscáis destruir todas las obras de Lutero. En ese caso tendréis que destruir el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todos los escritos de Lutero estaban empapados de pasajes y versículos de la Biblia, del Nuevo Testamento. En los escritos en alemán de Lutero y Melanchthon no he encontrado nada herético. Fijaos, incluso si Lutero se retractase, lo que ha dicho seguiría siendo palabra de Dios. Tenéis la llave del conocimiento, fijaos lo que le decía, y cerráis el reino de los cielos. O sea, hay que tener valentía para decir eso, públicamente, ¿vale? Dice: pero estáis derrotados. Las noticias de lo que habéis hecho a este joven han llegado ya a tantas ciudades que pronto todo el mundo lo sabrá. No os envío desvaríos de mujer, sino la palabra de Dios. Escribo como miembro de la Iglesia de Cristo, contra la cual no prevalecerán las puertas del infierno. Uf, brillante, no me digáis, brillante. Dicen que ella empezó a escribir no solo esta carta, la reimprimieron tanto en Alemania como en Suiza y corrió como la pólvora, ¿no? Porque claro, eso era,
Hicieron más de 30.000 copias. Eso, en aquella época, eso hoy día es un bestseller. O sea, en aquel día era un bestseller lo que escribió esta mujer. Y entonces aprovechó que tenía un don para escribir, ¿vale? A lo mejor ella no se subía a los púlpitos, pero sí con sus cartas, y empezó a escribir un montón de folletos, panfletos, todo con la palabra de Dios, lleno del Evangelio, y se publicaron muchísimos. Por eso esta mujer fue crucial en la Reforma protestante, porque alcanzó lo que a lo mejor no alcanzaban gente con la palabra, ella con sus folletos, con sus cartas, sí alcanzó, ¿no? La letra impresa alcanzaba a miles y millones de personas. Bien, vamos con otra. Catalina Bombora. Esta os suena un poquillo más, ¿no? Algunos. ¿Quién era Catalina? Cuando preguntas a alguien, ¿quién era Catalina Bombora? Yo lo único que me dicen es, pues era una monja que se salió del convento para casarse con Martín Lutero. Digo, pues toma ya, muy bien. Pero tiene algo de verdad, pero no era eso, no es eso. Vamos a ver. Ella nació en Alemania, su madre murió cuando ella tenía 6 años y su padre en aquel entonces, los hombres cuando no podían criar a sus hijos lo metían en un convento, ¿vale? Luego a la edad de 9 años lo cambió a otro convento, la mudó a otro convento y con 16 ella tomó los votos de monja. O sea, realmente ella no vivió una vida familiar normal, fue de convento en convento la pobre, pero no sabía lo que era una familia. Allí en el convento ella aprendió a leer y a escribir, que en aquel entonces, vuelvo a decir, estaba solo para una élite de personas. Y también, de cierta manera, a escondidas, recibieron los escritos de Lutero y ella con un grupo de monjas, unas 9 o 10 monjas en el convento, empezaron a leerlo y descubrieron el verdadero evangelio, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pidieron ayuda a Lutero para dejar el convento, porque en aquel entonces, si dejabas el convento, en algunos casos estaba penalizado con la muerte. Entonces no podías decir, dejo los hábitos, como hoy día, ala, y dejo de ser monja y me voy. No, no, no. Es que te perseguían o te torturaban, incluso algunos los llegaban a matar. Así que Lutero lo que hizo fue hablar con un mercader amigo suyo y tengo aquí la fecha, un 14 de abril del 1523, estas monjas se metieron en esa carreta de bidones de pescado, con lo mal que olía, se escondieron ahí y las llevó a Wittenberg, que era donde vivía Lutero, ¿vale? Al año o algo así, todas las monjas ya estaban casadas, menos Catalina. Decían que tenía un carácter muy fuerte y que le era muy difícil encontrar un marido. ¿Qué pasó? Que hasta el propio padre de Lutero y sus amigos le dijeron, oye Lutero, pon en práctica lo que tú tantos predicas del matrimonio, venga, cásate. Entonces, a los 2 años de llegar allí, se casó con Catalina. Fijaos, no fue un matrimonio por amor en primer lugar, es verdad, era como para acogerla a ella y protegerla, ¿vale? Pero no fue por amor, pero sí que es verdad que al año él escribió una carta a un amigo suyo y mirad lo que le decía. Mi Lupita, está traducido al español, que es mi Katie, que se llama Catalina, como la llamaba cariñosamente, está en todas las cosas tan amable y tan agradable que yo no cambiaría mi pobreza con ella por las riquezas de Creso sin ella. No hay ningún vínculo en la tierra tan dulce ni tan amarga separación como el que ocurre en un buen matrimonio. Fijaos, llegó a amarla. Está este librito, es una pena para los que sepáis inglés, muy bien, es una pena que no está traducido, es muy cortito, pero es precioso. Se titula Luther and his Katie, Lutero y su Katie. Aquí conocemos más de Catalina a través de los ojos de Lutero. Hay otro libro que es Table Talk, charlas de sobremesa, que él dice, al lado de la palabra de Dios, fijaos cómo la pone, la mayor bendición que Dios puede conferir al hombre es la posesión de una mujer buena y piadosa, en la que puede confiar todas sus posesiones, incluso su vida y su bienestar, y que le da hijos. Katie,
tienes un hombre piadoso que te ama por marido, fijaos, y tú eres una gran emperatriz, gracias a Dios. No me digáis. O sea que al final Dios los bendijo y fue un matrimonio por amor, aunque no empezaron por amor. Tuvieron 6 hijos, aunque perdieron 2 hijas, y cada día la familia, si quieres pasar, bueno, esta. Fijaos, me encanta esta imagen. Cada día la familia se reunía alrededor de la palabra de Dios. Lutero leía algún pasaje de la Escritura, lo explicaba, lo comentaba a sus hijos, a su mujer, oraban juntos y al final cantaban algún himno que el propio Lutero había compuesto, ¿no? Así que me encanta esta imagen porque es un ejemplo de lo que deberíamos tener cada uno en nuestros hogares, ¿no? Como cultos familiares o devocionales o como lo queráis llamar, pero que sobre todo los hombres varones, yo os animo como cabezas espirituales de vuestros hogares, coged a vuestra familia y hacer este tipo de estudios o de culto familiar, porque eso va a quedar grabado en los corazones de los hijos, ¿no? Bien, Lutero, pues sabéis, murió en 1546 y 6 años más tarde murió Catalina. Pasamos a otra mujer, estoy cogiendo algunas, ¿vale? Así diferentes. Margarita de Angulema, que también se la conoce como Margarita de Valois o Margarita, reina de Navarra. Así que nos vamos acercando un poquito más geográficamente a nuestro país. Hemos visto 3 extranjeras y nos vamos viniendo para España. Bien, sabemos que el Evangelio no hace acepción de personas, ¿no? Y el Evangelio llega a toda clase, a todo tipo de clases. Y aunque el apóstol Pablo dijera en 1 de Corintios, ¿no? Que como dice que no son muchos los sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, eso no excluye a los sabios y a los nobles, como vemos aquí, ¿vale? Es verdad que no es que haya muchos nobles, pero sí que alcanzó el Evangelio y la Reforma a mujeres nobles, y esta fue una de ellas. Bueno, Margarita, de ahí su nombre, de Angulema, nació en el castillo de Angulema, en Francia. Su padre tenía que haber subido al trono de Francia, pero lo mataron en una batalla, y ella era la hija mayor junto con su hermano pequeño, que era Francisco, que él luego llegó a ser Francisco I de Francia, el rey. Bien, ella se crió y creció en la corte de París junto con su hermano, etcétera, y junto con otros tuvo una educación muy exquisita, aprendió a leer, a escribir un montón de idiomas, aprendió griego, latín, en fin, sabía de muchas cosas. Había un profesor que fue uno de los primeros reformadores en la Sorbona, en la Universidad de París, que se llamaba Lefebvre, y él fue el primero que impulsó la reforma en Francia. Bueno, pues sabéis que estas mujeres o las princesas o la nobleza se reunían a coser y a charlar, y de vez en cuando venían gente, hombres eruditos, pues a hablarles de tema de filosofía, de política, de biología, de lo que sea. Pues cuando le llegó el turno a Lefebvre, ¿qué pensáis? ¿De qué le hablaría? Pues le hablaría de la Reforma y de la palabra de Dios, lo tenía en bandeja. Entonces, poco a poco, Margarita empezó a escuchar el Evangelio, esas doctrinas, hasta que se rindió a Cristo, ¿no? Entonces vemos que hubo un cambio radical en su vida. Ella tenía el ducado de Berry y la tutela de la Universidad de Bourges. Entonces, ella utilizó, cuando vino la persecución, y vuelvo a decir, ella jugó un papel muy importante para los españoles que aceptaron la Reforma y la fe evangélica. ¿Por qué? Porque muchos de los españoles, por causa de la Inquisición, ¿qué hicieron? Huyeron, querían ir y cruzar por toda Europa, ¿y dónde se refugiaron en primer lugar? En Navarra. Porque ella al final se casó con el rey de Navarra, y allí en su reinado y también en la Universidad de Bourges era como un oasis espiritual
para teólogos, reformadores, para los que huían de la Inquisición. Entonces ella los acogió como una madre cuidadosa en su reinado. Ahí estaban a salvo, nadie los podía tocar. En ese tiempo había muchas guerras entre católicos y protestantes, que eran los llamados hugonotes en Francia. La palabra hugonote simplemente se refería a los verdaderos creyentes, ¿vale?, a los que habían aceptado la Reforma, y entonces los católicos no los podían soportar, ¿no? Hay que matar a los herejes, hay que quitarlos del medio, pero bueno, ahí estaba ella. Lo bueno de ella, en cuanto había algún problema, hablaba con su hermano, que era el rey de Francia, y su hermano, aunque no aceptó la Reforma, le ayudaba y como que le perdonaba todos esos deslices por ser su hermana, ¿vale? Como diciendo, bueno, es mi hermana, ¿no? Pero ahí jugó también él, como Francisco I, el rey, un papel muy importante. Ella, en Navarra, junto con su esposo, hizo unas reformas tremendas, quitó la mendicidad, abrió orfanatos para los niños huérfanos, abrió escuelas también y universidades. Dice que en ese tiempo llegó a ser una de las cortes más importantes de toda Europa, fijaos, Navarra. O sea, que es que estamos hablando, por eso os digo que muchas veces la gente no sabe esto, la gente normal y corriente no sabe estas cosas, pero esto es parte de nuestra historia también y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Vamos a pasar ahora a... Aquí tenemos a Francisco I. Ella le encantaba la poesía y escribió 2 libros. Uno de ellos era basado en un versículo del Salmo 51 de David, cuando él se arrepiente por el pecado que cometió con Betsabé. Y entonces escribió un libro que se titula, lo tengo por aquí, El espejo del alma pecadora. Precioso. Habla de la naturaleza del ser humano pecadora, ¿no?, como David, y de la restauración. Y luego escribió una serie de cuentos que lo llamó Hexamerón. ¿Por qué? Porque está escrito como al estilo de Decameron, ¿vale?, de Boccaccio, pero ella no le dio tiempo a escribir más, por eso se escribió solo 7, por eso se llama Hecta, de 7, y el otro era Deca, de 10. Pero bueno, ahí se quedó y tenemos 2 obras de ella, o sea que fue también una escritora. Y ella lo que hizo también es que ayudó a que el Evangelio, ¿no?, se extendiera. Vuelvo a decir, no solamente en Navarra, en toda Francia y también en toda Europa. Pasamos a la siguiente, que es Juana de Albret. Esta es hija de Margarita, de la reina, ¿vale? Esta es hija de ella. Entonces, Juana heredó las cualidades y capacidades de su madre, pero también la fe de su madre. Margarita les enseñó de todas las disciplinas a ella y a un hermano suyo, creo que era Guillermo, pero también les enseñó las Sagradas Escrituras. Ella quería que sus hijos estuvieran bien cimentados en la palabra de Dios. Y Juana, no como su madre, abiertamente rompió con la Iglesia de Roma. Margarita llegó a ser, vuelvo a decir, una verdadera creyente, vuelvo a decir, y por sus escritos y tal, pero sí que es verdad que nunca rompió, tenía como un pie entre la Iglesia católica y un pie con los protestantes, pero yo creo que era más estrategia política para enterarse de todo y saber jugar sus cartas muy bien. Sin embargo, Juana rompió totalmente con la Iglesia de Roma. Ella era una mujer que lo que quería, seguían las luchas y las guerras entre católicos y hugonotes en Francia, pero ella, cuando sus padres murieron a los 27 años, ella subió al trono de Navarra. Y sabéis, ella quería la paz ante todo y quería libertad de conciencia en Navarra y en Francia. ¿Sabéis qué hizo en Navarra? Quitó todas las imágenes de los templos católicos, los dejó limpio, como está, con las paredes así limpias, pero fijaos lo que hizo, no persiguió a los católicos, no, les dio libertad de reunirse y celebrar sus misas en esos lugares sin las imágenes, y en otros horarios distintos dejó que los protestantes se reunieran para hacer sus cultos de alabanza a Dios. Fijaos qué maravilla, una mujer, bueno,
súper adelantada a su tiempo, yo lo veo así, o sea, una mujer comprometida con su pueblo, con la sociedad, dice, vale, yo soy protestante, pero yo no voy a perseguir a los que creen diferente a mí. Es más, les ayudó, fijaos, o sea, una mujer de talante y con un carácter también tremendo. Abolió, quitó la prostitución, igual que su madre abrió escuelas para que la gente pudiera llegar a poder leer la Biblia. Juana tuvo, bueno, no me voy a meter por amor al tiempo en su vida privada, pero bueno, si luego queréis informaros más, investigar, porque es fascinante su vida, ¿vale? Es por amor al tiempo nada más. Ella promovió la primera traducción del Nuevo Testamento, si lo quieres poner, que todavía está allí en uno de los museos, ¿vale? En Navarra, pero este testamento, lo que era en euskera, en vasco, fijaos, pues todavía está. Esta es de las primeras ediciones. Está allí en un museo que se puede ver. ¿Por qué? Para llevar la palabra de Dios al pueblo, a la gente. O sea que son mujeres, por eso digo que hablamos mucho de Lutero, de Calvino, pero estas es que están ahí enterradas, hay que quitarle el polvo y sacarlas a la luz, porque hicieron muchísimo, ¿no? por la extensión del Evangelio. Y ahora ya llegamos a las españolas, mujeres españolas de la Reforma, ¿vale? A nuestro país. Hay mucho escrito sobre la Reforma en España. Es verdad que hay muchos historiadores que dijeron, bueno, y dicen, yo he leído, que en España no hubo reforma. No, eso no es cierto. En España hubo reforma protestante. Lo que pasa, el problema eran las circunstancias. Muchos fueron torturados, quemados, matados, exiliados, tuvieron que huir. Entonces, ¿qué pasa? Realmente el fuego de la Reforma no prendió en el pueblo sencillo como fue en Alemania o en Suiza, y ese es el problema, ¿no? Pero reforma hubo. Bien, en España hubo dos focos protestantes muy claros, en Sevilla y en Valladolid, ¿no? Eso os sonará. Pero antes de enfocarme en ellos, quiero que miremos solamente una mujer en Guadalajara, María de Cazalla. Esta mujer nació en un pueblecito de Jaén, era andaluza, pero luego de pequeña se mudó a Guadalajara y allí perteneció o se unió al círculo de los alumbrados, los llamaban así. Estos son los alumbrados, pero los alumbrados realmente eran los verdaderos creyentes que estudiaban la palabra de Dios y se reunían, y empezó como si fuese una reunión de mujeres, ¿vale? Liderada por una mujer en aquel entonces. Entonces, María de Cazalla fue detenida y torturada por la Inquisición, sufrió el potro, no sé si sabéis lo que es el potro, la ponían así como encima de una mesa, atada de brazos y de piernas, y cada vez iban dándole vueltas y se iba estirando y se le iban saliendo y descoyuntando los huesos, ¿vale? Para sacarle, para que se retractara o para sacarle más nombres de los que se reunían con ella. Fue horrible. También la toca es que la tumbaban, te inclinaban la cabeza, te ponían un paño en la boca y te echaban un cubo de agua hasta que algunas se asfixiaban o morían ahogadas. Gracias a Dios ella fue absuelta, ¿vale? Pero fue sometida a vergüenza pública en Guadalajara y también multada con una cantidad de dinero bastante considerable en esa época. Ahora sí vamos a pasar a Valladolid, que ahí quien realmente mejor, bueno, sí, la mujer más distintiva, por decirlo así, fue Leonor de Vivero. Mirad, Leonor de Vivero, no sé si os sonará, ¿habéis leído El hereje? La novela del hereje de Miguel Delibes, de Valladolid. Bueno, pues yo os aconsejo que la leáis, porque este hombre Delibes, ¿no? Escritor español famoso, pues él se ha informado tantísimo, o sea, de una manera tan brillante sobre la Reforma protestante, sobre todo en Valladolid, que menciona a estas personas, a Leonor de Vivero y a toda su familia, porque todos se hicieron protestantes, luteranos, como queramos llamarlos, ¿no? Se convirtieron a la fe de Cristo.
ella fue la madre de Agustín de Cazalla, y Agustín de Cazalla era el predicador y capellán de Carlos V. O sea que fijaos los lazos ahí. O sea que estoy segurísima que Carlos V oyó el Evangelio de boca de Agustín de Cazalla. No sabemos dónde está, solo el Señor lo sabe, pero fijaros, nuestro Carlos I y V de Alemania. Bueno, pues cuando llegó la Inquisición, en el auto de fe de Valladolid, bueno, Leonor de Vivero en su casa en Valladolid, ella la abrió para que se reunieran los creyentes, ¿no? De manera clandestina, por supuesto, y casi siempre era de noche, para que no los pillaran. Bueno, pues la Inquisición, en el segundo auto de fe, porque tuvieron dos en Valladolid en 1559, fue acusada y condenada por haber sido luterana, también a su hijo Agustín de Cazalla y a otros miembros de su familia. Otros hermanos, tíos y tías también fueron condenados. Es curioso que ella en ese auto de fe ya estaba muerta, pero fijaros hasta dónde llega la maldad del ser humano. No tenemos que mirar a otros, ¿no? A cada uno de nosotros. Ella ya estaba muerta, ya había fallecido. ¿Sabéis lo que hicieron los católicos? La desenterraron, cogieron su ataúd, hicieron una esfinge, como un maniquí de ella, la vistieron con el San Benito y el gorro este que les ponían, y la quemaron sus huesos junto con la imagen de ella en la hoguera. O sea, no podían respetar que ella ya estaba muerta y enterrada. No, no, no. No se merece estar ni enterrada por ser luterana. Hay que quemarla y que el pueblo vea que se castiga con la hoguera. O sea, terrible. Su hijo Agustín de Cazalla sí que lo quemaron en ese segundo auto de fe, y otros familiares. En su casa, donde se reunían en Valladolid, la destruyeron por completo y pusieron un cartel, una nota, ¿vale?, que decía de ignominia, o sea, una nota de infamia y de deshonra, y ponían el por qué la habían destruido, porque los herejes luteranos se juntaban en ella para hacer conventículos, que son pues eso, juntas ilícitas, clandestinas, contra la fe católica. Fijaos, esa es la razón. Hasta tal punto que echaron sal en el terreno para que ni siquiera creciera la hierba. O sea, ¿entendéis? Por eso digo, es que lo tenemos muy fácil hoy día, ¿no? Y si creyéramos de subir a los altares, que no lo creemos como creyentes, estas mujeres se lo merecían. Vamos a Sevilla. En Sevilla quiero destacar a tres mujeres, muy cortito. María de Bohorques, que era hija de un caballero muy importante, allí estaba el otro foco en Sevilla, protestante más importante, ¿no?, de España. Y María fue torturada por la Inquisición cuando tenía 26 años nada más. Dominaba a la perfección el latín y el griego. Igual sabía de memoria algunos pasajes de las Escrituras. Dice, mientras la ajusticiaban, bueno, mientras primero pasaba un tiempo, incluso a veces de meses, mientras estaba en una cárcel inquisitorial, donde los frailes pues intentaban que se retractara de su fe, ¿no? Pero ella dice que revolucionó la cárcel inquisitorial. Siempre estaba gozosa, cantándole cánticos al Señor. Esto me recuerda a Pablo y Silas, ¿os acordáis en Filipo, ¿no?, cuando estaban con los cepos cantando y llorando al Señor? Dice que cuando los frailes, ¿no?, la querían convencer para retractarse de su fe, dice que tal era su conocimiento de la palabra, que ella les contestaba con versículos y pasajes de la palabra que los desarmaba, no tenían argumentos contra ella, ¿no? Fascinante. Pues ella fue quemada en persona, en el auto de fe también en 1559, en el mismo año que en el auto de fe de Valladolid. Juana Bohorques, su hermana, ella fue también encarcelada por la Inquisición y fijaos, estaba embarazada de 6 meses cuando la encarcelaron. No fueron capaces de tener un poco de misericordia y dejarla sabiendo que estaba embarazada, no, la torturaron
ella dio a luz en la cárcel y a los 8 días le quitaron a su criatura. Eso es cruel, eso es cruel. Pasamos a Isabel de Baena. Esta mujer en su casa, igual que hemos dicho de Leonor de Vivero, ella la abrió para tener reuniones de los creyentes allí y descubrieron que tenía escondidos en secreto los libros de Ponce de la Fuente, que también fue un reformador de allí, del convento de Sevilla, que se convirtió. Fue una joven también de la alta sociedad sevillana y tuvo un papel, pues eso, muy activo dentro de la Reforma, abriendo su casa como siempre. Y hicieron lo mismo que hicieron con la casa de Leonor. Cuando se enteraron, destruyeron, confiscaron todos sus bienes, la dejaron en la ruina, destruyeron su casa y le volvieron a echar sal con otro cartel poniendo lo mismo. Aquí se reunían los luteranos, fijaos. Acabo ya, ¿vale? Todo esto está bien, pero ¿qué podemos aprender de estas mujeres? Si quieres pasar a la siguiente. Ellas vivieron hace más de 500 años, pero nuestra fe es la misma. Ahora tenemos una vida muy cómoda, bueno, o por lo menos hablo por mí. No nos persiguen, nos podemos reunir abiertamente. ¿Quién iba a decir que en un hotel público pudiéramos reunirnos? En aquel tiempo imposible, ¿no? Bueno, que no habría hoteles de este tipo, pero me entendéis, incluso en las calles, predicar el Evangelio que hoy día se hace. Entonces, ¿qué podemos aprender de todas ellas? Pues he puesto 6 cosas: su perseverancia. Mirar, insistían mucho los frailes cuando las torturaban: retráctate de tu fe, vuelve a la Iglesia de Roma. Y ellas dijeron: no, aunque me cueste la vida, yo no puedo negar a mi Señor. No puedo negarle. Segundo, fueron ayudas idóneas para sus esposos, las que estaban casadas. Ya hemos visto, ¿no? Con Catalina, con Ana, con las reinas, Margarita, etc. Junto con sus maridos, ahí estaban. Vuelvo a decir, no hubieran conseguido los reformadores tal impacto en toda Europa si no hubiera sido por el trabajo entre cortinas que hacían sus mujeres. Criaban animales, cuidaban las huertas, abrían sus casas, estaban ahí desde que amanecía. Su valentía, ya lo hemos visto, ¿no? Fueron foco de muchos comentarios, de muchas críticas, algunas despojadas de sus bienes, de sus hijos, de su propia vida. Fueron valientes, se podían haber callado. Yo no sé si ahora entrara por ahí alguien con una metralleta y dice, o te retractas o te mato. Yo no lo sé, porque yo soy débil, yo no sé cómo reaccionaría. Quiero pensar, mi intención es, pues mátame, pero yo no lo sé. Ellas fueron muy valientes y se jugaron sus propias vidas. Su hospitalidad, ¿no? Como hemos visto, es que abrieron todas sus casas, todas, aun con peligro de que las mataran, con otros reformadores, acogiendo a los que los perseguían. ¿Cuántas veces hacemos de nuestras casas nuestros pequeños castillos, ¿no? Que nadie entre, que nadie venga, yo no invito a nadie, esto es mi casa y mi... No, nuestras casas nos la da el Señor, tienen que estar abiertas para recibir a otros hermanos, para tener comunión, para invitarnos unos a otros, que no seamos tacaños en ese sentido, ¿no? Eran trabajadoras incansables, ya lo hemos dicho también. Lutero llamaba a su Katie la estrella de Wittenberg. ¿Por qué? La estrella de la mañana, porque dice que antes que se amaneciera, ella ya estaba arriba, levantada, ocupándose de todos los quehaceres que tenía durante el día. Y su gran impacto, ¿verdad? Tuvieron un gran impacto de todas las personas que estaban rodeadas en esa época, ¿no? O sea, dejaron huella, dejaron señal. Yo me pregunto, cuando nosotros no estemos, ¿habremos dejado nuestra señal en los demás, en creyentes, incluso en vecinos no creyentes, o en amistades, o en compañeros de trabajo, aunque no sean creyentes? ¿Hemos hecho impacto, hemos dejado huella? Y aunque no está ahí, no lo he puesto porque creo que abarca como un paraguas todo, su fe, su amor y su entrega al Señor.
Eso es lo más importante, porque todo eso no lo habrían practicado si no hubiera sido por su fe al Señor Jesucristo. Así que la historia del protestantismo no solo fue escrita por puño y letra de varones, de hombres de Dios, sino también por el carácter y pasión de cientos, miles de mujeres. Tenemos que seguir desarrollando la reforma en nuestras iglesias y darle la dignidad a la mujer que solo la redención le da. No es pedir más, simplemente lo que Dios nos da. Somos igual, hombre y varón, delante de Dios. Los principios de la reforma siguen vigentes, ¿verdad? Pues la sola escritura, la sola gracia, la sola fe, la sola Cristo y solo a Dios la gloria. Y quiero acabar con este versículo que está en Apocalipsis. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ellas ya están con el Señor, son bienaventuradas. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Ellas ya están descansando, gozando del Señor, de su presencia, porque sus obras con ellos siguen. Más de 500 años de su muerte, nosotros estamos hablando de ellas. Sus obras siguen con nosotros. Que no las apaguemos. Ojalá que el Señor levante una generación también dentro de nosotros para que un día cuando no estemos puedan hablar de nosotros porque nuestras obras sigan, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Amén.